a qué te dedicas, qué es EICON y por qué forma parte del Instituto de Construcción Sostenible. El Instituto de Construcción Sostenible somos un cúmulo de empresas y de personas que estamos día a día trabajando en este tema de la arquitectura y la construcción sostenible. Y dentro de estas tres empresas, Construcción Diferente de España, Lapsus y Acom, que somos eh, digamos que entregamos pues toda esta información y queremos darle paso. Entonces yo hago parte de Acon y Milton que está pues aquí conmigo, que es yo lo llamo el artista de la Guadua. Trabajamos en Acon y lo que hacemos es buscar un equilibrio, eso es como en nuestro día a día, buscar un equilibrio en cómo utilizar los recursos disponibles que tenemos para que la solución de un proyecto o la solución de las necesidades del ser humano al construir su casa o sus espacios no sean solamente, digamos, la fácil de ir a buscar el cemento, el acero y los ladrillos cocidos, sino que hay otras alternativas que podemos plantear y que de una manera más renovable o sostenible podríamos atender estas nuevas necesidades con confort, con durabilidad, con un montón de cosas pues, que están inmersas dentro de la sostenibilidad. Entonces, como saben, queremos hablar hoy de la guadua. Y la guada para nosotros ha sido un material, pues, un recurso súper importante en lo que hacemos porque nos ha permitido, dado que es un material muy versátil, es un material que tiene muy buena resistencia mecánica a la fricción, a la compresión, tiene una longitud que varía, que uno las puede manejar, es fácil de cortar, digamos que bueno al tacto, o sea, se deja manejar fácilmente. Entonces nos ha permitido poder encontrar un material de alta renovación, como el aguado, que es una grama gigante, y que nos ha permitido poder incluirlo en una construcción fácilmente, adaptándonos pues también a sus condiciones de que es un material vegetal, y hemos logrado, podemos, digamos que ido avanzando en la búsqueda de ese equilibrio de, de la construcción. Lo que quiero decir con equilibrio es que no hay material malo, no quiere decir que estemos satanizando pues, o en contra del cemento, del acero, hay que utilizarlo, pero lo que proponemos es que las proporciones de los materiales sean cada vez más equilibradas y evitar que todo sea una construcción mineral. De pronto hablar, como dice Simón Vélez, una construcción más vegetariana, en el sentido de que se utilicen más recursos renovables y vegetales. Entonces esta primera parte de la presentación de cómo se obtiene la guadua del guadual, cómo elegir la guadua, el proceso pues, de la luna, de cómo afecta la luna a los fluidos en los cuerpos de la Tierra y cómo afecta esto a un material vegetal. Lo vamos a dejar al final para que Milton, que como les decía es el artista y el maestro de la guadua, nos hable un poquito más de cómo ha sido su experiencia en el quehacer ya en la obra como tal metido. Pero quiero aquí mostrarles pues como una referencia de cómo se extrae la guadua del guadual. Hay unas prácticas, pues es importante decir que no podemos arrasar con guadual completo para sacar todo su material, sino que hay que ir cortando con unas proporciones también equilibradas para poder garantizar que ese guadual se vaya renovando. Y cómo cuando ya llega a nuestras obras, a nuestros proyectos, cómo la podemos manejar, limpiar, preservarla, almacenarla, secarla, cómo hacer como todo el trabajo y al final pues cómo hacer el proceso de corte, de ensamble de todos de todas las características pues, que podemos encontrar en una construcción en Guado. Entonces quiero ya desde la experiencia mostrarles lo que ha sido los proyectos de EICON, algunos de los proyectos en Guadua, y quiero mostrarles y hacerles hincapié en la medida de cómo la respuesta a un proyecto puede ser diferente a buscar el cemento, el ladrillo y el acero y llenar la construcción con este tipo de materiales y cómo si es posible
también de pronto en una construcción más contemporánea o de una arquitectura pues más contemporánea, poder incluir estos materiales partiendo de cosas que ya existen. Y este es un primer proyecto que hicimos en el Retiro en Antioquia, esto es Colombia, donde había una casa existente de 80 años aproximadamente, y nuestro cliente llegó a nosotros diciendo, he hablado con otros constructores y me dicen que lo único que ven posible es tumbar la casa completamente y volverla a hacer con el sistema de cemento, acero y ladrillos. Y nos buscó a nosotros, digamos que porque sabía que podíamos tener una visión diferente de cómo lograr un proyecto conservando lo que él entendía que era una construcción que tenía unos años, pero que había una esencia ahí, que había algo que rescatar. Entonces les muestro una imagen de cuando llegamos al proyecto. Entonces el proyecto se llamó Las Tortugas. Las condiciones en las que estaba esta casa de 80 años, de una arquitectura colonial. Encontramos los muros de tapia y muros en madera, bueno, y hicimos una propuesta de diseño de cómo mejorarla, que al final fue variando con el cliente, y eso es importante, pues que lo que nosotros pensamos como arquitectos pues, se va transformando con la visión del cliente hasta llegar pues, a un producto pues, definitivo. Y esto fue lo que encontramos en muros de tapia y muros de bareque, como que es lo que les estoy mostrando en este momento. Donde vemos la caña brava, las uniones con soga pues, o con fibra, con bejucos y estructuras de madera rolliza, que se conocen pues, como son maderas nativas pues, de la zona, y la presencia pues, de la tierra. Entonces veíamos que había un material importante ya existente ahí, y unas cosas que conservar, otras cosas que había que retirar. Pero entonces nos valimos de la guadua con el objetivo de buscar pues esa durabilidad que nos interesa en la guadua, la resistencia y pues su alta calidad estética. Esta guadua, lo que quiero resaltar es que digamos que lo que pudimos extraer o retirar del proyecto, esa misma tierra que ven ahí, la entendimos como un material de construcción. Vamos a ver en otros talleres cómo la tierra puede hacer parte fácilmente de una construcción y ser duradera. Antes entendimos que ese material podría ser fácilmente reutilizado para hacer muros de bareque y tapia. Entonces esto fue ya después de retirar todo lo que nos sobraba o entendíamos que no justificaba para el proyecto, fue lo que conservábamos, desconservamos pisos, por ejemplo, los muros en tapia, las ventanas, las puertas, lo que nos parecía que tenía valor, y adecuamos el proyecto a una nueva visión pues, que tenía el propietario. Y como les decía, la guada nos permitió esto, digamos, tener grandes luces, aprovechar este material y estos espacios que hay entre apoyos para poder iluminar mucho mejor el proyecto, porque veíamos que una de las condiciones importantes o de lo que tenía anteriormente que no nos gustaba para el nuevo proyecto sería que era muy oscura, una casa muy oscura, y que al ser de tapia y al no estar bien iluminada, bien asoleada, pues podría tener antes un problema al ser una casa un poco más fría. Entonces si la iluminábamos, la ventilábamos, la asoleábamos bien, dejábamos entrar en esos espacios, podíamos hacer que ese mismo material de tapia, la misma tierra, pudiera conservar ese calor al interior y no dejarlo, pues digamos que favorecer el confort del proyecto y ser una vivienda mucho más iluminada. Entonces procedimos a hacer muros de bareque, una ampliación que se necesitaba para el proyecto, y una cubierta en guadua. Como les decía, obviamente es una guada preservada, es una guada que ha sido seleccionada y trabajada, pero eso lo vamos a dejar para lo último, para que vean el detalle de la voz propiamente de Milton. Aquí lo que vemos entonces son los muros en tapia existentes y cómo digamos que los empezamos a dar como una nueva piel, pues, o digamos que a mejorarle ese acabado que tenían, obviamente con tierra, y cómo la guada nos ayudó ahí al tema de la estructura y la iluminación del proyecto. Los muros en bareque,
levantamos el suelo. Hay que utilizar para los elementos que están contra la humedad y contra el terreno, pues obviamente hay que utilizar cemento, hay que utilizar otro tipo de materiales. Como les decía, no nos parece que es material malo, sino de pronto mal utilizado en sus proporciones. Entonces, utilizamos la esterilla de guado, que ahorita vamos a ver cómo se saca una esterilla de guado, y que puede reemplazar unos paneles de yeso o de otra cosa pues, que se utilizan normalmente y que dan pues, una estructura muy sólida y a la vista pues, muy estética. El acabado ya que le estamos dando con la misma tierra, producto de la demolición pues, de algunos de las paredes de TAP y de bareque, o sea que la misma tierra que encontramos ahí la volvimos a aplicar en los acabados y en el lleno de los muros para conformar el bareque. Aquí ven ya cómo va avanzando el proyecto y esta sería ya una foto final del acabado del proyecto. Como les decía, la iluminación fue muy importante para nosotros. Entender pues que era digamos que tiene una necesidad de un hombre, de una persona pues contemporánea que está buscando una estética particular, pero que dado la condición que teníamos inicial y el uso del aguado, y eso da una característica atractiva pues, en el tema estético. Combinado con maderas reforestadas de la zona, pudimos entonces hacer carpintería y ventanería nueva y elementos de madera nuevos combinados pues, con elementos como la viga de amarre, que es una viga de amarre en concreto, y otros materiales pues, que nos permiten decir que es una construcción mucho más equilibrada en el uso de los recursos. Como les decía, entonces el acabado final fue un revoque y pintura de tierra para todos los muros, exceptuando pues, ya los muros del baño que sí tienen algunos enchapes cerámicos. Este es un antes y el después. Quería hacerles como esa comparación de cómo es antes a la izquierda y luego el que encontramos de las modificaciones que se habían hecho en la casa, cómo pudimos hacer algunas cosas y crear otras para dar lo que al final fue el proyecto de las tortugas. Toda la cubierta que se utilizó con un material de una teja liviana, una teja asfáltica, nos permitía que la estructura de la guadua fuera mucho más libre y menos recargada, siendo pues una cubierta muy liviana. Aquí la comparación de la foto izquierda y la derecha de la misma ventana en la condición inicial y la condición final de la derecha. Entonces vamos a pasar ya a otros proyectos. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo los proyectos que hemos digamos que atendido pues, en EICON, cómo hemos cuál ha sido su resultado y cuál ha sido pues, la forma de acercarnos a él y cómo ha sido la forma de llevarlos a un buen término. Esto es en Jardín Antioquia, también Colombia. Llevamos una parcelación, ya aquí pensamos en vivienda masiva, es decir, en un mismo espacio, de diferentes, una cantidad mucho mayor de viviendas. Es como poder convivir y cómo poder pensar en que el uso de los recursos va a ser mucho más impactante. Entonces aquí de entrada pensamos en recolección de agua lluvias, paneles solares, calentadores solares y como material de construcción la tierra presente en bloques de tierra comprimidas, en tapias pisadas y la guadua como material principal del proyecto al estar presente en los muros, en la cubierta del proyecto. Entonces vamos a pasar de cómo empezamos con digamos, a levantar la construcción de guadua, los muros de guadua, a levantarlos del suelo, con materiales un poco más resistentes, como son el concreto y los bloques de tierra comprimida, para ya hacer unos muros en bareque, digamos, todos confinados en un sistema de confinamiento pues, con la misma guadua, para tener sismoresistencia, tener una buena conexión, pues, y la transmisión de las cargas ideal. Y logramos hacer estos, lo que llamamos paneles, o en general pues sería llamarlo bareque,
que nos permite, al ser como un sándwich, de diferentes materiales del mismo proyecto, y uno de los resultados son varias casas que se construyeron. Tiene una arquitectura muy del lugar donde se construyó. Bueno, si te parece, Jorge, seguimos y nos muestras el siguiente proyecto. Listo. Bueno, entonces ahí este proyecto es muy importante para mí porque fue digamos, el inicio de esta es mi casa. Esta maqueta que les muestro ahí me permitió entender algo de eso, y después casi que la misma maqueta nos sirvió para desarrollar el diseño y hacer la construcción. Es casi que haciendo la maqueta muy bien hecha con escala, fue lo que ven a la derecha, 3D, ya un programa que nos intentaba simular cuál era la idea que tenía una porción del proyecto, con esta parte solamente de Guada, porque la casa tiene diferentes sistemas constructivos, todos sostenibles, pero entonces nos vamos a concentrar como en esta parte de la casa que es en Guada. Desde la consecución, ahorita vamos a hablar de cómo seleccionar una guadua y qué condiciones hay que tener básicamente, hasta la preservación se hizo en el proyecto. Y esto que ven aquí en la foto es la maqueta. Lo primero que ven es una maqueta ejecutada en ejecución en el proyecto. Entonces, ¿qué variación entendimos sobre la construcción? Debía tener mucho alero de la casa, que debe ser más grande, lo hemos diseñado para evitar el sol y la lluvia sobre las guaduas, por lo que nosotros también tenemos de tierra. Fue muy importante para nosotros en este proyecto, que es una construcción de 2 niveles, que las guaduas, las columnas, eran un elemento entero, un solo elemento del primer piso al segundo piso. Eso nos permitió, pues, economía y facilidad en la ejecución del proyecto. Están viendo la elaboración del entrepiso en Guadua, cómo toda la estructura se está pernando una con otra, y en los puntos donde hay conexiones estructurales, esa varilla metálica arena, fin. Ese es el proceso, esa cubierta de para cortar la estética del proyecto. Este ya es el resultado en la etapa de este proyecto, viendo lo que va a la derecha, la maqueta que veíamos inicialmente, pero toda la cubierta del proyecto y los muros son construidos en Bajareque. Y este es el acabado final. Entonces, como les decía, la guadua es protagonista, se luce la guadua como acabado, y digamos que utilizaron muchos materiales que generalmente se utilizan hoy en día, que en este caso la estructura, cuando se hace una estructura en concreto, entonces se le pone un cielo. En este caso no necesitamos cielo ni utilizar esos materiales adicionales, sino que la misma guava nos generaba el cielo, pues dentro de nuestra estética y dentro de lo que queríamos lograr. No necesitábamos ocultarla, como la misma guava, al tener secciones mucho más grandes, secciones de 6, 40, más,
nos permitió hacer columnas del primero hasta el segundo piso completas, unidas, dando una mayor resistencia, y cómo las cargas, es decir, cómo si una construcción de 2 pisos puede ser tranquilamente construida en Guadua, hasta más puentes se han construido, y de pronto perderle un poco el miedo a que sea un material que no vaya a resistir, no vaya a durar. Y también fue lo que quisimos hacer con este primer proyecto que hicimos, es como si nosotros confiamos en el material, en el proyecto y podemos vivir en él, pues entregar una tranquilidad a la gente que trabajamos y a las otras personas que ven en nuestra experiencia una posibilidad de que las cosas sí se pueden hacer diferentes. Otra vista del proyecto sería una vista por otro lado, de la maqueta ya termina, detalles específicos de los cubiertos, lo que denominamos la pérgola con el bambú. El aguado, ya que utilizamos, ahora que mencionaba del acabado del aguado, utilizamos un producto que permite, la intención que teníamos acá era dejar ver la veta del aguado, que como saben tienen una veta característica, hay unas aguadas que tienen como lunares o algunas manchas pues, que son inherentes a su naturaleza, y que nos permitían darle un tono específico que buscamos en el proyecto, protegiéndola también del sol. Otro detalle de los cielos, en este caso ya el baño, que si consideramos que necesitaba el cielo para ocultar las redes hidrosanitarias del baño del segundo piso, como un cielo no tiene que ser en placas de yeso o en placas de fibrocemento, sino que puede ser un material vegetal, haciendo un equilibrio en el uso de los materiales, que es lo que nos llama pues a este curso. Entonces, aquí están algunas informaciones de nosotros, pero quiero que ya que tenemos como el panorama de lo que hemos hecho, recibir otras preguntas y hablar con Milton sobre cómo ha sido como su experiencia en cuanto al quehacer ya, al manejo del elemento como tal, desde la selección del material, desde cómo identificar que una guadua sí sirva para lo que vamos a hacer o no. Entonces, los dejo pues con Milton. Voy aquí ya a dejar de compartir para que nos veamos y ya tener una charla y empezar como a hablar del tema. Perfecto. Ha sido, la verdad es que ver proyectos tan diferentes y tan variados hechos en Guadua la verdad es que es de admirar, y el trabajo que hacéis también. Creo que ha habido algún problema en Facebook, en nuestro Facebook Live, pero bueno, cosas del directo, ¿no? que se suele decir. Pues os dejamos con Milton y que nos va a explicar de una manera más práctica pues todo lo que sabe sobre la Guadua. Vale, a mí me gustaría, digamos que hacer una primera pregunta a Milton y que nos hable desde cómo es estar, pues, como cuando vas a un guadual, cuando vas al amate como tal, cuáles son las condiciones básicas que debes tener como para elegir qué guadua sí debes cortar, qué guadua no, qué prácticas se pueden, pues cuál sería la práctica para aprovechar mejor ese guadual, y cómo después de que tenemos esas guaduas, cómo ya trabajarlas hasta ya cortarlas y modificarlas hasta hacer una artesanía con este producto. Bueno, pues lo ideal es llegar al guadual y un día antes hacer un marcado previo al material que se necesita. Cuando llega al guadual es importante no marcar guaduas de menos de 2 años. Pues lo ideal es conseguir un material que tenga entre 3 4 años de maduración para la construcción. Y es importante también el corte en el tiempo adecuado, y no hacer un corte a talarraza, a cortar guava biche, guava de poca maduración. Es importante
hablar eso con el dueño del guaudal, en este caso. Es importante porque sería conservar el guaudal tal y como es. O sea, que sea bueno hablar con el dueño del guaudal para poder hacer el corte en el tiempo adecuado. Pues en el momento esto es un comercio ya muy grande, ¿cierto? El comercio es que ya las personas no están haciendo este tipo de corte. Las personas ya van al guaudal, nadie se va a levantar a las 5 de la mañana a hacer el corte como es. Hacer el entresaque, pues, ya están cortando las huevas biches, hechas, todo por parejo. Entonces, por eso es bueno lo que hacemos en la empresa, que vamos y seleccionamos las guavas y hablamos con el dueño del guaudal para que, para que este material sea adecuado para la construcción. Yo creo que ahí pues es importante rápidamente como hablar sobre las condiciones que estaba mencionando Milton, y es decir, que la luna, o se ha hablado siempre de que se debe cortar en menguante, y es por, digamos que las condiciones que tienen la fuerza de atracción que ejerce con la luna sobre los fluidos en la Tierra, siendo la menguante el punto donde menos presión, donde menos fuerza ejerce, y las 5 de la mañana, pues o en la noche, pues en la tarde y primeras horas de la mañana, es donde en la guadua como un material vivo hay menos fluidos, que en general esos fluidos tienen glucosa y tienen, digamos, los azúcares, que es al final cuando cortamos esa guadua y está llena de esos fluidos, es cuando es mucho más propensa al ataque de insectos, porque ese es precisamente el alimento de ellos. Si hacemos lo de la menguante y los fluidos pueden estar en el terreno, cuando cortamos la guadua, entonces esa guadua va a estar, digamos, con menos cantidad de estas glucosas, de azúcares, y es una guadua que no va a ser tan apetecida por los insectos, entonces casi que es como una preservación natural. De todas maneras, lo que decía Milton es que dependiendo de cada proyecto, pues esto se puede lograr, o ahí por la comercialización del producto, pues no podemos algunas veces como garantizar que esto se ha hecho así. Entonces nos toca hacer ya una preservación ya con algunas sales minerales o incluso con algunos insecticidas, pues para lograr pues que la guava tenga esta durabilidad en el tiempo. Sí. Nos preguntan qué es el entresaque. Entresaque, o sea, es el seleccionar la guava, identificar las guavas hechas en el guaudal. El entresaque es no cortar la guava biche, la guava que está niña, el chupón, como se le dice por aquí. Eso es el entresaque, seleccionar la guava que está hecha. También nos preguntan a qué nivel sobre el piso cortan las guaduas, a 0,60, a ras de suelo. Eso lo hacen más a ras, para tener una mayor movilidad dentro del guaudal. Pero en general, pues digamos que no es contra el piso como tal, sino que es más o menos un canuto o dos canutos por encima. Unos 10-20 centímetros sobre el piso. Y se debe cortar justo por encima de un tímpano. Es decir, que para que no haya acumulación de agua entre el cañuto. Debe ser a ras de un tímpano. Como tenemos también un público internacional, nos preguntan también qué es un canuto. Se lo voy a mostrar en una guava que tenemos aquí. Mira, por ejemplo, no sé si ven bien. Un cañuto es esta parte. Este es el tímpano de la guagua, por nudos. Y cañuto es esta parte, la parte coca de la guagua. Está entre tímpano y tímpano. Esta sección de la guagua. hablamos de la pared. Mira, por ejemplo, hay diferentes guaguas. Hay guaguas macanudas, guaguas cebolludas,
que tienen una pared menos gruesa en el filamento, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es una guava de menos diámetro en, el- en, el- en, el- en, el- en la pared de la guava, ¿cierto? Les voy a mostrar una guava que es más macanuda. Y esta es la ideal para la columnería, para la baguetería en estructuración. Y se ven, el cañuto es más corto entre tímpano y tímpano, a comparación de esto. Sí. Bueno, la identificación de una guauda es más fácil en el guaudal que ya la guauda cortada. En el guaudal, una guauda biche es más brillante y tiene menos líquen o menos hongo. Menos líquen o menos hongo, ¿cierto? Por ejemplo, esto es una guavabiche. Esta guavabiche no tiene hongos y tiene pelusa. Todavía se le siente la pelusa, ¿cierto? Aunque es una guava macanuda, pero es una guava que no está todavía hecha. Por ejemplo, esta guava ya tiene un tiempo de maduración entre 3 y 4 años. Se da uno cuenta es porque la guava es más opaca, tiene sus hongos, los líquens, y no tiene pelusa. Lo que dice Milton a ver, la guadua que nosotros conocemos acá, pues es un bambú, ¿cierto? Se llama guadua angustifolia kun, y dentro de esa misma familia hay unos biotipos, que es lo que mencionaba Milton, donde él habla de guadua cebolla, guadua macana, guadua castilla o diferentes biotipos. Y han sido como unas variaciones de la misma familia de guadua angustifolia. Entonces, eso lo que nos muestra es diferentes características de estos biotipos de guadua, donde la guadua macana es una guadua que tiene menos distancia entre nudos, saca nudos mucho más cortos y paredes de las guaduas que son mucho más gruesos, entonces nos permiten utilizarlos, casi que dedicarlos a columnas o a estructuras mucho más, de mucha más carga. Por ejemplo, miren la pared de esta guadua, el espesor que tiene, aquí tenemos más o menos 2 centímetros de pared, si comparamos con esta guadua. La diferencia pues entre la pared, que eso es una cosa importante a la hora de buscar la estructura para nuestro proyecto. Entonces, cuando elegimos una guadua madura, Creo que quedó claro, bueno, la gente está contenta y creo que le quedó claro lo de la selección de las guaduas. Si quieres pasamos a la siguiente parte de la explicación práctica, ¿te parece? Sí, listo. Entonces, es algo que quería decir que es importante, es que cuando elegimos una guadua madura, es una guadua que es más difícil que le dé el ataque de insectos y es una guadua que va a trabajar muchísimo mejor como elemento estructural, dado que sus fibras ya están mucho más consolidadas y va a tener una resistencia a la flexión y a la compresión pues muchísimo mayor, que es básicamente lo que vemos en un bebé y en un adulto, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuando se va a seleccionar una guadua tengamos la certeza que es una guadua madura, que ya tiene el tiempo que es y que ya podemos utilizarla para una estructura. Aquí hay una cosa importante, ya voy a volver sobre la presentación para que Milton nos hable sobre ya la preservación del material cuando ya llega a nuestra obra, cómo lo preservamos y cómo ya llevamos eso a cortarlo y a ponerlo en una estructura. Ok, entonces aquí dentro del guadua, la dificultad que tiene cada uno de los elementos de guadua, cómo nos debemos ayudar de caballos y mulas y la forma más fácil pues de sacarlo que hemos encontrado pues fácil en nuestras regiones.
Entonces ya les vuelvo a comunicar con Milton para que él nos explique qué es la esterilla, cómo se saca la esterilla y el tema de la preservación y ya el corte del aguado. Bueno, empezamos por la esterilla. La esterilla es la parte de la guava más blanda, o sea, que no es de la cepa ni de la sobrebase, sino de la parte siguiente. Esa esterilla se tiene que hacer entre el mismo guaudal, ya estando verde todavía, porque ya después de seca es más difícil hacer su proceso con un hacha. Ella entre los tímpanos o entre los tímpanos se abre con una hacha y luego se abre se va rodando y entre tímpano y tímpano se abre con una hachuela y después se abre y ya queda entre una longitud de 4 metros y se le botan los nudos internos. La preservación de la guagua cuando llegan al terreno o a la parte donde se va a trabajar es primero llegar y descargarla en una parte levantada de la humedad, ¿cierto? Después se lava con agua y arena y un costal, pues se soba, se remoja la guagua y se lava con agua y arena. Y luego vamos a la inmunización, que se hacen en tanques de 7 metros de longitud y 1 metro de ancho y con una profundidad más o menos de 1,50 de profundo para sumergirlas. La guava para la inmunización por inmersión se perfora longitudinalmente con una varilla y luego se van sumergiendo de a 10, 15 guavas y se dejan entre 1 y 2 días dentro del tanque, ¿cierto? Lo mismo con la esterilla, también se lava con un cepillo, de esos con los que se lavan andenes, y luego también se sumerge entre los tanques. Es importante que la guauda la pongan parada. En una foto vimos también por ahí cómo se pone eso. Se pone para que ella se ventee y se le vaya dando una rotación adecuada a cada 1 o 2 días para que se vaya secando temperatura. Y luego procedemos a sacar lo que son columnerías y empezamos a hacer la selección entre columnas. La selección se hace entre columnas, que sea una guava más macanuda, y para alfardería que sea una guava con menos resistencia, puede ser de menos diámetro. Y ya, no sé qué preguntas tengan. Iván, yo creo que podemos pasar allá como una ronda de preguntas. Si de pronto ahí dentro de la misma reunión que tenemos hay gente que quiera encender su cámara, su micrófono y tener una opinión o alguna sugerencia, estaríamos como dispuestos aquí a atenderlos. ¿Cómo lo ves? Bueno. Sí, creo que combinando un poco las preguntas que ha estado haciendo la gente. Sí. Y hay mucha gente muy teórica y muy idealista que pregunta sobre la arquitectura. Por ejemplo, preguntan sobre el futuro de la guadua en la construcción. ¿Cuáles crees que son los principales hitos que tiene que tener la guadua para que se instale como material en la construcción? Material masivo, estamos hablando. Sí, yo creo que en la medida de que cambiemos la conciencia, a que siempre buscamos para resolver un proyecto los mismos materiales minerales, en la medida que podamos cambiar esa conciencia, que buscamos materiales renovables, y en este caso la guava como de alta renovación, vemos que cada 3 años, cada 4 años pues máximo tenemos una guava ya hecha, madura, lista para hacer parte de una construcción. Entonces, una vez que cambiemos esa conciencia, que creo que vamos por el camino, creo que la guava tiene un futuro pues, inigualable, dadas pues, sus características, lo que hemos hablado.
ahí viene otra pregunta. Y preguntan si tuvieras que definir con 3 adjetivos o los que crees los que crees más adecuados para la aguada, ¿cuál dirías que son sus mejores cualidades? Pues la primera sería resistencia, versatilidad, lo que le mostré ahorita del proyecto, puede encajar fácilmente en cualquier proyecto. Y la tercera, pues no me podría ir sin belleza, porque si en mi casa y en otros proyectos hemos resaltado la aguada por su belleza y eso ha sido pues algo que ha marcado los proyectos. Que es maravilloso, ¿no? Una guagua es un vegetal que se renueva muy rápidamente. Pues un árbol tarda entre 10 y 15 años en crecer. Usted ya en 2 años tiene una guagua para trabajar. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Sí. La gente también nos está preguntando que el uso de la guadua en la rehabilitación de edificaciones, bueno, ya hemos visto que queda fantástica. También nos preguntan cómo la guadua modifica las lógicas del diseño de una vivienda, o sea, qué consideraciones haces tú como arquitecto a la hora de utilizar la guadua en lugar de otro tipo de material. Sí, como les decía, es versátil, ¿cierto? Pues se puede, digamos que caber en cualquier proyecto, pero sí es importante dentro del el quehacer de nosotros como arquitectos, es entender el material y entender sus condiciones y entender también que tiene pues, unas dimensiones estándar, unas dimensiones específicas y que debemos pues, partir de una coordinación en las dimensiones eh, partiendo del material, es decir, no intentar forzar la guagua a un proyecto que ya está establecido, sino que intentar partir de material como tal para poder aprovechar sus características. Esa respuesta viene muy bien al hilo de otra pregunta que nos hacen y que nos dicen que aprender a diseñar y construir con guadua transforma la idea que tenemos de hacer arquitectura, los materiales que utilizamos. Estamos todos acostumbrados al bloque de cemento, de concreto, y esto es como un material que transforma la arquitectura. Y yo me iría un poquito más allá, más como metiéndome en el campo del quehacer y de lo que hace Milton, es que casi que, eh, aparte que al tacto es un manejo mucho más suave, más bueno el tacto, que por ejemplo un ladrillo que tiene filos por todos los lados o el cemento que te quema las manos, es casi como un trabajo, para mí un trabajo de una artesanía, es como un arte que se está ejecutando y en esa medida pues casi que es una obra de arte la que se está entregando, siendo pues como filosóficos y entrando pues como al amor que le tenemos por el material. Pero sí creo que es un material mucho más fácil para trabajar, más noble, más rápido. O sea, la velocidad a la que se hace una construcción en guauda es mucho más rápido que una construcción en adobe. Yo me puedo hacer una pared de 10 metros cuadrados en 3 horas. Bueno, y ya para acabar nos preguntan costos. Bueno, si quieres dar una cifra, el problema que tenemos es que hay gente de muchos países, entonces pues, bueno, las cifras pues pueden ser un poco simbólicas, pero bueno, si quieres dar un orden de costos o decir... Pues voy a decir algo general y es que bueno, en Icon siempre partimos como del presupuesto que tiene cada cliente. Pensamos que lo que hay que proponer es un proyecto que sea viable y que sea viable también económicamente. Entonces, dependiendo de cada problema, de cada lugar donde se vaya a construir, de cada necesidad, lo que tenemos que es proponer un sistema constructivo, diferentes técnicas, diferentes cosas para poder llegar a ese presupuesto, partiendo de esta conciencia pues, con el medio ambiente. Entonces casi que podemos llegar a cualquier costo, una vivienda de interés social, como la llamamos aquí en Colombia, una vivienda de bajo costo, hasta una vivienda con muchas características pues, en cuanto
acabados y cosas así, pues que la haga mucho más costosa. Entonces, de pronto el costo no es muy relativo, no es muy importante para nosotros en este taller, sino que es más como cada proyecto tiene su presupuesto, tiene sus necesidades y cada arquitecto y cada constructor debe llegar a cumplir esas necesidades y hacerlo de la mejor manera, de una manera más equilibrada, que es el título de nuestro taller. Claro que sí, claro que sí. Ya acabando, porque creo que nos hemos extendido mucho, pero la gente está preguntando, nos preguntan que si es mejor comprar el aguado en Unizaga o Unizaga nosotros mismos. Bueno, yo creo que si es una persona que va a construir su casa y solamente va a hacer este proyecto, lo mejor sería como comprarla inmunizada o preservada. Pues como nosotros el día a día de nosotros es hacer esto, entonces la preservamos nosotros mismos y damos esa garantía porque sabemos qué proceso le hicimos. Y la Margarita nos pregunta, la última pregunta, es que si ya hablamos de esto, que si se podría utilizar para construir un domo. Y bueno, esa la voy a comentar yo y hablo con el resto de mis compañeros. Antes de que pasara toda esta crisis del COVID, teníamos planteados talleres presenciales y uno de ellos era la construcción de un domo con guagua. Esperemos que se pueda reanudar y que podamos seguir haciendo talleres presenciales y si la situación nos deja. Y bueno, y con esto ya me despido. Me gustaría que todos los que nos han visto extiendan nuestro trabajo, le den a me gusta en las redes sociales y a ver si se pueden animar para asistir a los siguientes talleres. Por mi parte nada más. Jorge y Milton, no sé si queréis decir algo para despedirnos. Un saludo para todos. Y como decía Iván, en el Instituto de Construcción Sostenible, intentando seguir difundiendo todos esos conocimientos y esas buenas prácticas que sabemos pues que es el futuro de nosotros pues y de la construcción en general. Un saludo para todos y gracias por haber asistido.